Buenas tardes, sea usted bienvenido a esta entrevista del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Le pediría en primera instancia nos diga su nombre completo y cargo al que aspira, por favor. Buenas tardes, honorable comité. Soy Isaac de Paz González y aspiro al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias. La primera pregunta, me gustaría que nos enumerara propuestas concretas que tenga usted para transformar o mejorar el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Bueno, en cuanto a la Corte, tengo 4 líneas que pudieran integrar en su momento mi plan de trabajo, que ahora son propuestas. La primera es que la Corte debe continuar con esa jurisprudencia que ha favorecido la perspectiva de género, no solo en el ámbito penal, que ciertamente son los asuntos más críticos y lamentables, pero en el ámbito civil también, a través de su gran doctrina que tiene de las compensaciones económicas. Esa es una línea muy fuerte de trabajo, ¿no? Porque la Corte ha también desarrollado esta jurisprudencia a favor de las personas que trabajan en el hogar, que mayormente son mujeres, ¿no? Según lo demuestra el INEGI. Otra es los derechos de la niñez. Hay una línea ahí de trabajo que tiene la Corte que a mí me gustaría como seguir impulsando, la prevención de los conflictos educativos, el famoso bullying. La Corte ha emitido algunos amparos y ha instado a las autoridades educativas a crear protocolos para la prevención, atención y en su caso, pues sanción de personas, trabajadoras de la educación que se ven involucradas. Y eso me parece un aspecto que hay que rescatar porque se quedó ahí la línea como muy olvidada. El otro, por supuesto, tiene que ver con ya el sector de las comunidades de pueblos originarios, sobre todo aquellas comunidades que resienten los efectos de grandes megaproyectos o a veces de obras por parte de, no solo del Estado, como sea municipios, estados y el Poder Ejecutivo, sino de particulares, sobre todo porque inciden de manera transversal estas obras en el ambiente, en su modo de vida, a veces en su forma de cultivar, por ejemplo, sus siembras. Y yo creo que ahí la Corte sí tiene que seguir desarrollando esas grandes líneas del derecho a la consulta, que ahora ya ha mejorado bastante, no lo suficiente desde mi punto de vista en la reciente reforma al artículo 2, pero sí ha mejorado para tenerles más en cuenta a las comunidades de pueblos originarios, porque a lo largo de sus territorios todavía hay muchísimos recursos, oro, otros minerales, que bajo la premisa del Estado que quiere explotar esos recursos, pues a veces se les hace a un lado. Entonces, esa línea habría que trabajarla también con mucha intensidad. Y esas son como 2 líneas muy fuertes, ¿no? del sector social. La otra es que yo considero en los asuntos en relación con otros poderes, en particular con el legislativo, que la Corte sí tendría que matizar su doctrina del potencial invalidante en cuanto a que solamente bajo la causa de pedir le ha dado entrada y ha estudiado de oficio incluso las violaciones a los procedimientos legislativos. Y creo que esa doctrina no está en la Constitución. O sea, el artículo 72 o los otros artículos relativos al procedimiento legislativo sí tienen reglas, pero yo creo que la Corte no puede crear reglas para luego incidir en el rótulo de qué tan deliberativo, qué tan democrático es el debate en el Congreso. Creo que eso le corresponde al Congreso y sí tendría que matizarse esa doctrina del potencial invalidante, porque curiosamente tiene unos años que de oficio la Corte empezó a revisar eso y creo que en ningún procedimiento, salvo los amparos que tengan que ver con la niñez, con personas de pobreza, núcleos agrarios o personas en materia penal, sí se pueden estudiar de oficio o bajo la causa de pedir las violaciones, no así en conflictos entre los poderes. Y creo que eso no solo le ha hecho daño a la Corte y a su institucionalidad, sino a la relación armónica de los poderes. Entonces, esa sería una tercera línea de trabajo que la Corte tiene que recuperar su naturaleza dialógica, de dialogar armónicamente con los poderes y se tienen las herramientas.
procesales y sustantivas. ¿Cuáles son? Las procesales, la declaratoria de inconstitucionalidad, la forma de hacer jurisprudencia por los precedentes y por los criterios ahora que van a ser exclusivamente del Pleno y obviamente luego de los tribunales colegiados. Y creo que hay una gran oportunidad en retomar como esa Corte, no que se retraiga a su facultad de aplicar fuertemente la Constitución, pero sí que recupere ese talante institucional del respeto al equilibrio de los poderes. Eso no implica, desde luego, obviar o decir que la Corte debe abstenerse de estudiar las, a veces, faltas graves al procedimiento legislativo, que sí las ha habido, o simplemente la poca constitucionalidad que tienen algunas normas. Entonces, ese sería, como para la Corte, mi visión. En general, para el Poder Judicial Federal, tanto juzgados de distrito como tribunales colegiados, que son los que ven amparos directos e indirectos respectivamente, creo que también hace falta muchísima calidad argumentativa, porque si bien es cierto, se avanzó muchísimo con la reforma de 2011, creo que no ha permeado la doctrina constitucional así a ras de juzgados de distrito. No sé qué tanto melló el que se convirtieron algunos juzgados de distrito en todólogos, o sea, que tienen asuntos civiles, mercantiles, laborales, penales y, por supuesto, de amparo, y cómo es que sí prevalecieron otros órganos de competencia exclusiva. Entonces, yo ahí sí diría, tenemos que retomar la naturaleza especializada de varios juzgados de distrito, porque además se sigue contando con órganos auxiliares, dada la carga de trabajo, y se tienen que crear órganos auxiliares en distintas regiones, y eso retrasa el acceso a la justicia de las personas que impetran el amparo, y creo que eso es la falta de esta vocación que el público, el sector social o los justiciables le atribuyen a la Corte. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también en materia de amparo directo habría que replantear si la Corte solo se ocupe de cuestiones verdaderamente constitucionales, de acuerdo a lo que ya está establecido en la Ley de Amparo y, por supuesto, en la Constitución, porque creo que también el foro jurídico, o sea, hemos abusado del amparo de legalidad. ¿Y qué ha provocado eso? Bueno, que los tribunales colegiados se llenen de asuntos de legalidad, incluso la Corte también resiente esa presión y deje de convertirse en un tribunal constitucional para ser un tribunal de casación. Entonces, sí habría que, en esta seguramente venidera reforma a la Ley de Amparo, reacomodar el amparo directo, ¿no? Que siento que está muy cargado hacia cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad. Muy bien, pasaríamos a una siguiente pregunta. Sí, gracias. Como tú sabes, el artículo 17 constitucional, en su párrafo tercero, dice que en la impartición de justicia hay que privilegiar el fondo sobre la forma, siempre y cuando no se altere el equilibrio procesal entre las partes. Que nos dieras ejemplos concretos de temas procesales que habría que revalorar porque no trascienden al fondo y darle más agilidad a la justicia. Bueno, tal cual como lo dice el artículo 17, mientras no se altere el equilibrio, se puede hacer, darle celeridad procesal. A veces, y recuerdo algunos amparos que incluso una de las partes no ofreció pruebas. Por ejemplo, hay derechos que son inherentemente subjetivos, que no se necesita más que argumentar a veces la violación, ¿no? Porque es evidente. El derecho a la información. Recuerdo mucho un amparo en Coahuila que todas las pruebas que ofreció el quejoso eran, lo habían bloqueado, le habían bloqueado su cuenta en Twitter, una autoridad, en aquel entonces Twitter, y ofreció inspección, ofreció la documental, el análisis de las impresiones, ofreció el análisis tecnológico de una computadora con una cuenta, y el juez le dijo, no, te las desecho, porque es un hecho notorio. Entonces, ese es un ejemplo de que, aunque a una parte le desechen pruebas, se entra al fondo del estudio del asunto, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, hay asuntos que bastan con esta
probanza del hecho notorio en amparo. Pero en general, mientras las etapas procesales o los documentos que se ofrezcan o las probanzas que quieran hacer valer las partes sean suficientes, yo creo que no hace falta más como para que el asunto se resuelva en el fondo. Ahora, es delicado, sí, en materia, por ejemplo, penal, porque ahí pues, son los caudales procesales son muy anchos y ahí sí habría que tener cuidado en mantener ese equilibrio procesal. O sea, esa regla precisamente es de la que algunos colegas magistrados se quejan. Digo colegas por el ejercicio profesional, no porque yo sea magistrado, porque no se ha reglamentado en qué casos sí, en qué casos no, y ni siquiera la Corte ha puesto reglas claras sobre qué implica dejar de lado procesalmente hablando para entrar al fondo. Pero creo que se podría hacer una buena reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial o incluso a la Ley de Amparo para establecer criterios, porque claro que es distinto en materia mercantil que en materia penal, en materia de alimentos, que ahí el juez tiene amplias facultades probatorias, incluso en segunda instancia, incluso de oficio, y no es lo mismo en los asuntos ordinarios, ¿no? O civiles. Entonces yo creo que se puede partir de reglas bastante claras. Menos de un minuto para concluir. ¿Ya para concluir todo? Sí. Bueno, pues han escuchado, este honorable comité, mi visión en la Suprema Corte, incluso en el Poder Judicial. También quiero precisar que los grandes asuntos que lleguen a la Corte, acciones, controversias, amparos directos o indirectos, siempre tienen que tener ese carácter de buscar el interés público por encima del interés a veces de los particulares. Esto creo que se ha pasado de lado, a veces en algunos casos en la Suprema Corte, pero hay un marco constitucional muy robusto que favorece ese beneficio social de las decisiones constitucionales y esa sería mi postura en la Suprema Corte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nombre del comité, te agradecemos tus aportaciones y te pedimos estar atento a cualquier notificación que pudiéramos hacer llegar por cualquier vía. Gracias por tu participación. Gracias. Buena tarde.